Cecilio Chi le dijo inclusive a Pat, porque Pat quería un acuerdo, ¿no? Como Gandhi hemos convivido tantos años, que lo que tú dices, hombre, estamos lo mismo. Y Cecilio Chi dice, no señor, dice algo muy interesante, estos, desde que llegaron, a lo mejor era un fetiche, porque había indios también, ¿no? Desde que llegaron y pusieron un pie en esta santa tierra, así la están profanando. Y nos han quitado lo más valioso que tenemos. No fueron los dioses, el tiempo, la manera de medir el tiempo. Por lo tanto, que se larguen todos completamente. Chi quería la extinción de los llamados blancos, ¿no? Dices muy bien, los blancos de un lado y de otro eran 60,000 y los otros eran 600, o sea, esto fue una guerra de indios, me queda claro. Me patea mucho cuando dices tú, bueno, sí entiendo lo que dices, me queda claro, esto es una guerra de... Pero en ambos se recurrió a crear fetiches, ¿no? Estos son los indios, malditos, desgraciados, esto, lo otro. Eso dijeron de los otros indios también, ¿no? Tú, pero, Ahora, otro punto que me interesa muchísimo que nos ayudes. En Mérida no hay nada que recuerde a Jacinto Pat y a Cecilio Chi. El Paseo Montejo, su nombre verdadero y legítimo es Nachicocom, aprobado por el Congreso, eso no se puede revertir en el 30 y tantos. Nadie le llama Nachicocom. Recordarse aquel pasaje que Echeverría le dijo a Loret, ¿cómo es posible que la avenida principal lleve el nombre del... No, señor presidente, lleva el nombre de Nachicocom. Ah, dijo Echeverría, pero todo el mundo le dice Paseo de Montejo. Solo hay estatuas para los héroes de la guerra de Casas del lado de los blancos. Sebastián Molas en Santa Lucía, Eulogio Rosado en Eulogio Rosado, Cepeda Peraza, que era otro salvaje, o sea, digo, todos ellos, las guerras sacan lo peor de los hombres, ¿no? Y estos no eran ninguna perita en dulce, ¿no? Era gente criminal, pero tan criminal. O sea, sí, una cosa que me irrita un poco en ciertos sectores antiguos, ¿no? De la historia, es que eran muy salvajes los indios. Y los blancos, no, papá. ¿Quién te dijo? ¿Hay alguna relación en esa ausencia de los mayas? Están los tzitzais y los cupules, pero tú sabes, eso también es el mito, ¿no? Pero ¿hay alguna relación? Estamos hablando de 2025 y de una lucha porque no se ve. Y las estatuas de Montejo, contéstame, ¿qué significa todo eso? En el contexto de lo que tú dices aquí hay que borrarlos, por eso no hay el primer recetario de cocina maya lo publiqué yo. No había ninguno, ¿por qué? Si los mayas no comían, no existían. Ahí te doy toda la razón. ¿Cómo ves eso de la ciudad como reflejo mucho de lo que tú escribes? No, bueno, pues, es que si el territorio que era la península en 1840, ¿verdad?, el Yucatán que quedó, ¿verdad?, era el territorio de los blancos que preponderantemente controlaban las instituciones de la República, para no ponerle raza, era el territorio controlado, el corazón de ese territorio controlado, institucional, ideológica, militarmente, el corazón era Mérida. ¿Verdad? Sí. Y obviamente, como vemos, si en un texto de historia, ¿verdad?, escrito por un blanco, por un celoso blanco, no vamos a ver reflejado el papel o la importancia o la interacción de los indios, pues en un lienzo que es una ciudad, al paso de los años, difícilmente vamos a ver reflejado otra cosa que no sean quienes encarnaron
los valores, las actitudes, la defensa de aquellos que se sintieron agredidos, que se dijeron a punto de ser masacrados y en función de eso masacraban. Bueno, entonces, pero hay rasgos, hay señales, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, dices, ¿y de dónde sale la arquitectura neomaya? Estos señores amables, ¿verdad? Que bueno, pues unos nacen aquí, otros son migrantes de primera generación, ¿verdad? Que en un momento dado dice, oye, espérame, ¿qué andamos volteando a Austria, a Italia, cuando tenemos aquí una cultura que nos está hablando y nosotros no hemos sabido escucharla? Hoy mismo veía, por ejemplo, un reportaje donde cumple 80 años. El Parque de las Américas. El Parque de las Américas. Eso ya pasó en el 45, ¿ah? Sí. 40 y tantos, ya pasó más avanzadito. Sí, sí, pero ya desde los 20 y tantos se empieza a ver manifestaciones no, la Casa del Pueblo. de cultura Sí. O arquitectura neomaya. Y como eso, otros rasgos. Sí. A ver, Rómulo Rosso, bueno, sí, se llamaba Rómulo y Rosso se escribía con Z y lo que... A ver, era un indio. Era un indio. Era un indio colombiano, ¿verdad? Que trascendió en el mundo porque llevó a Europa la escultura con el alma colombiana. Fue así que se conoció. Pero tú sabes, sí lo sabes, que Amabilis le publicó una carta diciendo, yo gané el concurso, te lo dieron a ti. Tú copiaste mi proyecto y además lo echaste a perder. El pabellón sí. de Sevilla. Pero entonces, cuando en México se fijan en Rómulo Rosso, ¿verdad? Cuando aquella política, ¿verdad?, del Estado mexicano de las misiones culturales, Eso fue con Cárdenas. ¿verdad?, que trae a Yucatán a Octavio Paz. Bueno, sí, en el 37. A Godínez. Sí, cómo no. ¿Verdad? Llega Rosso, ¿verdad?, como parte de esas, y se establece aquí. Sí. Y es cierto, nos lega un monumento con los sesgos, con los matices de un indígena colombiano, ¿verdad?, que tiene inquietudes por la aculturación, digamos, masiva que sufren los pueblos indígenas, y él trata de expresar en el final o en el principio, según lo veas, Sí. ¿verdad?, un mensaje maya, bueno, que unifique todo eso. Entonces, Fíjate, en eso que dijiste, la Casa del Pueblo, fíjate, te voy a hacer un comentario que me patea siempre. Tú ves, la Casa del Pueblo se hace en los 20, finales de los 20. Sí, ¿Te acuerdas? 28. Con 28, con Torre Díaz. sí, Tú ves la puerta y ves dos serpientes que se sí, apagan. con la cabeza, Sí, fíjate qué años es. En 1971, Alochi, con aquel Salazar, descubren la bajada de... ¿Y qué es eso? Sin un trasunto, algo que llegó a los oídos de Amábiles, que lo dice un poco, no un poco, mucho, don Antonio en su libro. Baja a tomar el dulce amor, no tantas veces. Eso es cada vez que... yo también lo pensé con tu libro, pues, ausentes, quizá, pero ahí están. Estamos locos si pensamos que, no sé si me entiendes, que están avasallados, aunque hayamos querido, ahí están todavía. Que también lo dices un poco, en varios capítulos, ¿no? Ahí están, mira eso. Hoy nos asombramos, mira cuándo lo dijeron los artistas y nadie les hizo caso.
Me pregunto, ¿qué cosas más existen que vamos a venir a descubrir cuando queramos descubrir sobre esa cultura que no queremos ver? Como tú dices, muy bien, o sea, estamos así con la cara, no la queremos ver muy bien. Sí, entonces yo sí creo que la cultura conserva rasgos que aparentemente no son fuertes, no son trascendentes, pero que situaciones de crisis, coyunturas telúricas desde el punto de vista social, hace no solamente que emerjan, sino que recuperen un papel de conductores de procesos sociales. Entonces, esto pasa con la guerra de castas. Llega el ejército porfiriano, que decreta: vamos a tomar a sangre y fuego Chantantacruz. Nunca la tomaron. Le ponen fecha, le ponen hora, param, pam, pam. Cuando llegan, los mayas ya no estaban. Es lo primero que te dicen allá. Nunca nos tomaron. Los mayas ya no estaban. Muy a su estilo, péscalos. Sí, los mayas ya no estaban, y empieza una política de asedio donde el ejército porfirista asume el papel de ejército de ocupación y los sitiados son ellos. Exactamente. Los sitiados son ellos, que para poder salir de un círculo de control militar tienen que organizar campañas, tienen que organizar operativos debidamente cubiertos, porque no sabían de dónde ni en qué momento podían atacarlos, quién sabe cuántos indios. Bueno, esto que pasa en el territorio de Quintana Roo en los años 1902 también ocurre en el terreno que le había quedado a Yucatán como territorio estatal. Esa franja que va desde la costa, por ahí de San Felipe, Río Lagartos, como una sonrisa, que baja Tizimín, Valladolid, Tijosuco, toda esa región, Peto, y sube por Tecash. Ya da la vuelta todo el sur. Así. Es una sonrisa, un semicírculo, Sí. que los estudiosos le llaman territorio de frontera. ¿Qué pasó? Que la guerra de castas, el temor de las invasiones, hizo que la economía de esa zona, que era quizá la más rica de todo el estado de Yucatán, posiblemente de la península, porque ahí estaban las plantaciones de tabaco, de algodón, ahí había la ganadería, el trabajo de los cueros, la sal, todo que se daba allí, ¿verdad? Ante la amenaza, queda abandonada y las industrias, o sea, los productos que se elaboraban, se empiezan a trasladar, ¿verdad?, hacia el territorio más seguro, más controlado, que era la costa o el centro norte de la península, que corresponde al norte del actual estado de Yucatán. Entonces, ese territorio de frontera no queda muerto, no queda desierto. Se vuelve un territorio muy rico, donde los indígenas mercan los productos que ellos seguían dominando, controlando. El palo de tinte, el chicle, la miel, etc. Que los occidentales o los republicanos, por llamarle de alguna manera, necesitaban para su consumo, y allí les vendían lo que ellos necesitaban para su consumo a cambio. Entonces tenemos que de los primeros grandes comerciantes exitosos, ¿verdad?, que se dan en aquella nueva conformación peninsular, tenemos a don Eusebio Escalante, que tenía una tienda en Peto. Tecash. ¿En Tecash? Tecash era de Tecash. Sí, Bueno. tenía una tienda en Tecash. Bueno, tenía un comercio que históricamente había comprado los productos a los indios de todos lados,
y vendido los productos que esos indios que le vendían requerían. Y entonces él se había hecho de contactos incluso en Estados Unidos, ¿verdad?, con los pequeños barcos que llegaban entonces, que eran de madera, ¿verdad?, y de muy poco calado, ¿verdad?, le llegaban telas, licores, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y mercaban. Bueno, pues ese don Eusebio Escalante después va a ser uno de los grandes varones del mercado del comercio nequenero. ¿El fundador? ¿Verdad? Sí. Entonces, a los Estados Unidos. Su origen era ese, sí, y era en esos pueblos. Yo como historiador, que tenía noticias por estudiosos muy serios, incluso extranjeros, que hablan de esa continuidad de luchas, de batallas de los mayas. Lo mismo en Quintana Roo, que en este territorio de frontera. Hay una tesis excepcional de un historiador originario de Peto, Gilberto Avilés, estupendo, que recupera precisamente todas las luchas de comunidades mayas, ¿verdad?, posteriores a la guerra de castas, anteriores al maderismo, al pinomaderismo, a la Revolución Mexicana, a Carrillo Puerto, y posteriores, porque todavía siguen, después de Carrillo Puerto, siguen grupos organizados en demandas de tierras, o sea, con formas distintas de lucha, pero siempre organizados y activos. Entonces, yo, alertado por estos estudiosos que habían avanzado, digo, bueno, ¿por qué yo no encuentro una continuidad entre las luchas de los mayas, de la guerra de castas, de la mal llamada guerra de castas, y yo le empiezo a llamar de la resistencia maya, esos mayas que siguen manteniendo su presencia, su existencia a pesar de o contra todo? Esa resistencia maya, ¿por qué no la encuentro yo en la Revolución Mexicana que se dio en Yucatán? Muy bien. Que no es la Revolución Mexicana, es la Revolución Yucateca. Muy bien. ¿Verdad? ¿Por qué no la encuentro con Pino Suárez? ¿Por qué no la encuentro con Serapio Rendón? ¿Por qué no la encuentro? Entonces dices, y sí están los que combatieron a los mayas. El general Rosado, el general Canto, ¿verdad? Entonces, Teodosio Canto. Ellos sí están, ¿verdad? Y entonces digo, porque esa es la historia, no de los blancos, de los mestizos blanqueados. Seguramente estaban, ¿no? Y entonces, yo digo, ¿cómo podemos recuperar la historia de los mayas? Yo, para documentar a estos mayas, volví a los archivos que ya había yo registrado una o dos veces antes para otros estudios. Y voy a decir, a ver, ¿qué se me pasó? ¿Por qué no los vi? Y entonces usé dos métodos de acercamiento. Uno fue, traté de tomar 100 o 150, 200 expedientes judiciales, donde aparecieran algunas señales de rebeldía, y decir, voy a estudiar estos expedientes. Y entonces, de esos 180, casi 200 expedientes, derivé que había 10 categorías, 10 delitos, en los que se metían a chaleco, a fortiori, a los rebeldes de aquella época. Estamos hablando 1890 y tantos, 76, 82, 90, hasta el 1908 en un principio lo agarré, luego lo amplié. Encontré 10 delitos. Entonces aparecía como incendio tumultuario, desórdenes de grupo, de ese tipo, homicidio en masa, varios delitos. Y entonces dije, con estas 10 categorías voy a buscar aquellos expedientes que tengan estas causas penales. Y el otro fue
yo tenía referencia a algunos desórdenes, algunos conflictos que se habían dado entre 1890 y 1902 en ese territorio que los estudiosos de la guerra de castas anteriores a mí llaman La sonrisa. no, frontera, Frontera. territorio de frontera. Y entonces tenía dos referencias que había localizado. Uno, en una carta que el gobernador de aquel entonces, 1902, le manda, no sé si era todavía el general Cantón, sí, posiblemente el general Cantón, le manda a Porfirio Díaz, reportándole que los desórdenes de Chamash ya han sido controlados. Ay, cabrón, pues ¿cuál es desorden? En una carta. Sí. Y el otro era una referencia que había encontrado también en un texto sobre otro poblado a 25 kilómetros de Valladolid, que hablaba de un levantamiento o de un desorden colectivo en 1902, muy cercano a los dos. Y las dos poblaciones a 25 kilómetros de Valladolid. Entonces, Caray. Me voy al archivo y como de mí nada, se gastó, no hay. Y digo, caray, ¿cómo es posible, chino? Sí, le está reportando al presidente de la República del conflicto en 1902, que era Chan Santa Cruz, cuando Porfirio Díaz tenía todas sus antenas sobre lo que pasaba en territorio maya. Entonces, es decir, aquí hay una señal. Bueno, de Chemash, el primer reporte que encuentro es de los años 30, 1930, en un reporte que hace un antropólogo que viene con el grupo de la Carnegie, de arqueólogos, que vienen a estudiar Chichén y contratan a uno de los más reconocidos antropólogos en ese momento mexicano, Alfonso Villarrojas, que después se va a convertir en un santón de la antropología. Bueno, Villarrojas hace sus pininos en Yucatán, en esa zona, y escribe un libro sobre Chancón. Mira. Y él refiere, de manera general, un pueblo que hace tantos años se rebeló. Ay, caray. Y del otro, empiezo a buscar, ya no en 1902, sino más hacia adelante, y me encuentro un expediente en 1905 de un levantamiento en el mismo pueblo. ¿Chancón? No era Chancón, era el otro pueblo que ahorita se me va a venir ahorita el nombre. Bueno, el mismo pueblo. Pero curiosamente un expediente de un evento sangriento en 1905. Eso está interesantísimo. Pido el expediente. Oye, ayúdame con esto. Me traen el expediente y encuentro una obra de arte. De aquellos accidentes que nos suceden a los historiadores que le llamamos. Serendipity. Serendipity, sí. Me encuentro con que un juez, que era un apóstol de la justicia, Pastor Bautista, lo comisionan para que vaya a juzgar a los detenidos, ¿verdad?, por el levantamiento de 1905. El señor llega allí y empieza a informarse y se da cuenta de los relatos de los involucrados y también de los de pobladores de alrededor que no estaban enjuiciados. Se da cuenta que había habido un levantamiento en 1902, que no había causa penal, no había expediente, no había nada. Y entonces él dice, para comprender lo que pasó en 1905,
tenemos que entender lo que pasó en 1902 y reproduce el levantamiento de 1902. Eso está muy bien. Tienes que publicar eso, José Luis. Sí. Eso lo tienes que publicar. No, bueno, en el libro aparece. Yo hago honor a don Pastor Bautista y a lo que me dio y todo, ¿no? Sí. O sea, en sí mismo el detalle merece un libro, ¿no? Pero bueno, en mi libro, digamos... Pero está muy interesante. Esas, ¿cómo te diré? Es interesantísimo, ¿no? Esos, diríamos, resabios, ¿me entiendes? O fuegos todavía de la guerra. Los fuegos de la guerra. Y entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que aquella forma de proceder de estos mayas, que yo, en un afán de tenerlos agarrados califico de resistencia maya, esas formas de resistir pasaron de la frontera, del territorio de frontera, contaminaron al área controlada, bajo control, o que los blancos o que la República consideraba bajo su control, pero que en realidad era muy permeable. Y empezaron a darse esos conflictos, 1904, 1905, 1907, 1908, a lo largo y ancho de lo que era Yucatán ya en ese entonces. ¿Ya ves? ¿Ves por qué Paz dijo que somos el pueblo de la extraña violencia? Bueno.